El día de Navidad del año 800, durante la misa celebrada en la Basílica de San Pedro en Roma, Carlos, rey de los francos y de los lombardos, más conocido por Carlos el Grande o Carlomagno, fue aclamado emperador y coronado por el Papa. Por primera vez, desde la caída del Imperio Romano, había surgido un soberano con la fuerza suficiente para unificar la Europa occidental bajo su cetro. En el transcurso de su largo reinado, Carlomagno extendió el reino que había heredado desde el Elba hasta el Ebro y desde el Mar del Norte hasta Roma. Su coronación a manos del Papa demostró que después de 400 años de caos, Europa se hallaba en el camino de su recuperación. Pero Carlomagno no solo se interesó por las conquistas y su coronación. También llevó a su corte a los eruditos y artistas más importantes de su tiempo, hombres que no solo rescataron del olvido gran parte de las enseñanzas clásicas, sino que las transmitieron a generaciones posteriores, añadiendo sus propios conocimientos y mejoras. Carlomagno murió en el año 814. La ilustración de este manuscrito medieval, muy posterior a su época, nos muestra cómo su vida es pesada en la balanza a las puertas del cielo, mientras las fuerzas del mal aguardan codiciosas el momento de arrebatar su alma para conducirla al infierno. La unidad establecida por Carlomagno pronto se hizo pedazos. Bajo sus descendientes, el imperio se desintegró. Los reinos surgían y caían, hasta que fue apareciendo gradualmente una clara distinción entre las tierras del este, que se convirtieron en Alemania, y las tierras del oeste, que se convirtieron en Francia. Ambos reinos sufrieron graves pérdidas en sus enfrentamientos recíprocos, y a manos de los invasores del norte, los vikingos. Estos pueblos guerreros procedían de Escandinavia, y realizaban principalmente incursiones por el mar, pero posteriormente se establecieron en asentamientos permanentes, luchando a menudo a caballo y conquistando algunas zonas al este de Inglaterra. Las incursiones vikingas en el este de Inglaterra comenzaron hacia finales del siglo VIII, aunque fue más de 100 años después de lo que se cree cuando llegaron aquí, a Flamborough Head, en el este de Yorkshire. Esta pequeña hondonada del blanco acantilado de Flamborough fue el escenario de su afortunada invasión. Aún se la conoce como la hondonada de los daneses. En el año 793, una flota de barcos vikingos desembarcó en la isla de Lindisfarne, junto a la costa de Northumberland, donde los primeros cristianos habían establecido uno de los primeros monasterios y realizado los evangelios de Lindisfarne hacia el año 700. El primer monasterio fue destruido y sustituido por este priorato, construido por los normandos en el siglo XI. La primera abadía en Whitby, al norte de Yorkshire, fue fundada en el año 657 por Saint Hild, en unas tierras otorgadas por Oswey, rey de Northumbria. Los vikingos destruyeron la abadía en el este de Inglaterra. Su sustituta normanda también ha desaparecido. Las ruinas que quedan hoy en día datan del siglo XIII. Los musulmanes de África del Norte atacaron el sur de Italia, Cerdeña, el sur de Francia y el norte de España. Atacaron a todas las embarcaciones existentes en el Mediterráneo occidental y a finales del siglo IX y X arrebataron a los cristianos unas áreas sustanciales del sur de Europa. Finalmente, acabando ya el siglo IX, los magiares desde Asia Central atacaron en oleadas penetrando hasta el corazón de Europa occidental. Los vikingos, los musulmanes y los magiares. Durante más de un siglo, las tierras de la cristiandad latina fueron una ciudadela siempre cercada. Con el tiempo, los vikingos se establecieron, los musulmanes fueron mantenidos a raya y en el año 955, Otto I, rey de Alemania, obtuvo una aplastante victoria sobre los magiares junto al río Lech.
Europa Central por fin podía disfrutar de un futuro más seguro y en paz. En el año 962, en Roma, el victorioso Otto fue coronado emperador de Occidente, como sucesor de Carlomagno. Esta magnífica corona, incrustada de joyas, utilizada en su coronación, ha sobrevivido incólume a lo largo de los siglos. Mientras tanto, en Oriente, el Imperio bizantino también se estaba recuperando de su decadencia, favorecida por amargas divisiones religiosas. Las tierras anteriormente perdidas ante el empuje del Islam fueron reconquistadas y hacia la segunda mitad del siglo IX, la gran Iglesia ortodoxa llevó a cabo muchas conversiones en el sur de Europa oriental. Los santos Cirilo y Metodio fueron los primeros misioneros que obedecían a la cristiandad ortodoxa en vez de a la Iglesia romana. Ellos convirtieron a los eslavos y a otros pueblos, y en un plazo de 100 años, la Rusia kievana fue convertida al cristianismo por los misioneros de Constantinopla. Hoy en día, el cristianismo ortodoxo aún florece en muchas partes de Rusia. Pocas personas de Occidente dejarían de asombrarse ante estas escenas de la celebración de la Pascua en la atestada iglesia de Zagorsk, al norte de Moscú. Efectivamente, el monasterio de Zagorsk es la sede patriarcal y el centro de la cristiandad rusa. En gran parte de Europa occidental, la autoridad permanecía fragmentada. Los poderosos varones que originalmente habían mandado ejércitos y presidido tribunales de justicia en nombre de su rey, reconocían ahora solo una distante lealtad a su monarca y transmitían su título y su poder a un hijo u otro descendiente, casi siempre sin oposición. También controlaban los obispados y monasterios y se consideraban los amos de las iglesias menores. Algunos, como el duque Guillermo de Normandía, conquistaron incluso reinos enteros que conservaron por derecho propio. Estos tapices de Bayeux ilustran su conquista de Inglaterra en 1066. En muchas zonas de Europa, terratenientes menores conocidos como milites o caballeros también intentaban extender sus propiedades, obtener el máximo de ingresos e incrementar su poder sobre aquellos que las cultivaban. Tanto los nobles como los caballeros utilizaban técnicas similares cuando, en el siglo XI, una relativa paz reinaba en Europa. Los latifundios fueron consolidados y se incrementaron las rentas extraídas de la mano de obra. En muchas áreas a lo largo de las costas del Mar del Norte y en otros lugares se recuperaron centenares de kilómetros cuadrados de tierras anegadas y empezaron a cultivarse. El trabajo era realizado por campesinos en busca de nuevas oportunidades de subsistencia, pero con mayor frecuencia era llevado a cabo por los agentes del propietario. No obstante, una buena parte de Europa permaneció mucho tiempo cubierta de bosques, marismas y dunas de arena. Los pueblos y las ciudades disfrutaban de una rápida expansión. En Colonia, Alemania, fueron construidos 3 perímetros de murallas en siglo y medio, alcanzando la ciudad más del doble de sus dimensiones originales. El análisis muestra un marcado incremento de la población hasta alcanzar su punto máximo hacia el año 1300, cuando Europa tal vez tuviera 4 o 5 veces más habitantes de los que tenía 300 años antes. En todas partes, las ciudades incrementaron su población.
En 1143, por ejemplo, un conde alemán reconstruyó Lübeck. Envió mensajeros a todos los países, cuenta el cronista Helmont, para invitar a todos los que padecieran hambre por falta de tierras a venir a Lübeck con sus familias. El resultado fue que la gente acudió masivamente a la ciudad. Su prosperidad aún se ve reflejada en estas espléndidas casas de mercaderes de la Edad Media avanzada. Las ciudades firmaron tratados recíprocos para reducir los conflictos y facilitar el acceso a sus respectivos mercados. Los tratados fueron la base de la Liga Hanseática, bajo la jefatura de Lübeck. Durante un tiempo una compleja red se extendió desde Lübeck hasta Londres en occidente y hasta Novgorod en oriente. La Liga trataba en igualdad de condiciones con los soberanos de las tierras por las que pasaban las rutas, y así lograron suministrar a toda Europa madera, pieles, pescado y grano. En esta ilustración vemos el bullicioso puerto de Hamburgo. En el sur, el Mediterráneo, que durante 3 siglos había sido casi un lago árabe, era abierto por los marinos italianos. Las bases árabes en las islas fueron destruidas junto con sus plazas fuertes del norte de África. Los mercaderes de Génova navegaron principalmente a lo largo de las costas de Francia y de España. Desde Pisa los comerciantes viajaron hacia el sur, llegando tan lejos como a las costas de África. Las embarcaciones venecianas navegaron hasta Constantinopla, Siria y el Levante. Los hombres de Amalfi siguieron unas rutas similares a las de los venecianos y también viajaron hacia el sur. Además de esto, una red de rutas comerciales terrestres unía el norte del Mediterráneo con Inglaterra y los Países Bajos. El rápido crecimiento del comercio en el Mediterráneo, con la subsiguiente expansión de las ciudades portuarias italianas, fue seguido por una notable expansión del territorio de Europa más allá de sus antiguas fronteras medievales. Esta expansión se debió a las cruzadas. Los estados cruzados establecidos en Palestina y en Siria dependían de las flotas comerciales italianas que transportaban su suministro. Ninguno de los puertos italianos destacaría tanto como Venecia, que ampliaría su flota hasta comienzos del siglo XIII y sería indispensable para los cruzados e invencible como potencia naval mediterránea. El impulso inicial a las cruzadas fue del papado. Desde los tiempos de Carlomagno, la Iglesia romana había caído bajo el control de los seglares. Pero a comienzos del siglo XI apareció un movimiento reformista que mejoró las normas clericales y redujo la dependencia de los hombres de Iglesia de sus patronos seglares. Al principio, el movimiento fue encabezado por los abades y los monjes de conventos como el de Cluny en Borgoña. Más tarde se difundió a instituciones religiosas más distantes, como la abadía de Ribot, el primer monasterio cisterciense establecido en el norte de Inglaterra y una de las ruinas monásticas más grandiosas que puedan hallarse en Gran Bretaña. Mucho antes del establecimiento de este monasterio, a partir de la mitad del siglo XI, este movimiento reformista obtuvo el apoyo de sucesivos papas. El papado estaba dispuesto a dar las directrices al movimiento de los cruzados cuando en 1095 llegó a Occidente una petición de auxilio del sitiado Imperio Bizantino. La respuesta de los cristianos de Occidente fue extraordinaria y jamás volvería a repetirse. Decenas de miles se pusieron en marcha por tierra y por mar en dirección a Tierra Santa. Muchos de los que escucharon la llamada para enarbolar la cruz y recuperar los santos lugares de Palestina para la cristiandad, lo hicieron por sinceros motivos de devoción. Algunos de ellos buscaban el perdón de sus pecados, ayudando a expulsar al infiel. Otros, los más humildes, que acudieron los primeros y murieron en el camino en su mayoría, confundieron a la Jerusalén celestial con la Jerusalén terrenal, de la que habían oído hablar en los sermones. Pero no todos los cruzados fueron impulsados por la devoción. Esteban, conde de Blois, tomó la cruz para huir de una esposa gruñona y cuando comprobó que el cerco de Antioquía era aún peor, se apresuró a volver al hogar. Bohemundo, hijo menor del soberano de Nápoles, lo hizo para rebañar un principado para sí en Oriente y lo consiguió en Antioquía. Juntos, estos soberanos occidentales y otros como ellos se reunieron con sus seguidores en Constantinopla en 1096.
Prestaron juramento de lealtad al emperador bizantino y partieron para reconquistar las tierras perdidas a manos del Islam. Ayudados por la desunión temporal de los estados musulmanes que se oponían a ellos, reconquistaron Nicea en 1097, Antioquía en 1098 y en una orgía de sangre Jerusalén en 1099. Inmediatamente los cruzados, que para entonces no serían más de 10.000, crearon sus propios estados en Antioquía, Edesa, Trípoli y Jerusalén. Y para defenderlos construyeron magníficos castillos. Uno de los más impresionantes, el Crac de los Caballeros, aún se levanta en la actualidad en la Siria de nuestros días. Como tropas de guarnición, emplearon principalmente a los miembros de las órdenes militares que se habían formado especialmente para mantener los sagrados lugares en manos de los cristianos. Este fue el comienzo de los caballeros hospitalarios y templarios. Los mismos cruzados vivían ostentosamente en sus ciudades costeras, como Acre, dependiendo de los mercaderes de Italia para satisfacer sus necesidades. Ellos se convirtieron en la élite colonial, aislados detrás de sus macizas fortificaciones, tanto de la población lugareña como de sus pares de Occidente. El aislamiento contribuyó al definitivo fracaso del movimiento. Durante casi 100 años los cruzados conservaron sus posesiones en Levante, pero en la última mitad del siglo XII los musulmanes que les rodeaban recuperaron su ímpetu. Poderosos caudillos como Saladino de Egipto les condujeron a una jihad o guerra santa contra los invasores cristianos. En 1187, menos de un siglo después de su reconquista, los cristianos perdieron Jerusalén. A partir de este momento, los estados cruzados estaban sentenciados. Una de las razones principales de este fracaso fue la falta de fuerzas disponibles. El viaje al cercano oriente era cuanto menos arriesgado en el mejor de los casos. Aquellos que lograban llegar sanos y salvos a menudo sentían nostalgia de sus hogares y pronto decidían regresar. Pero no todos lo conseguían. El caballero cruzado cuya tumba se encuentra en Dorchester, Oxfordshire, fue uno de los afortunados. Muchos murieron en el camino. Otros fueron capturados, como Luis IX de Francia, al que vemos aquí con su sonriente esposa. Y otros simplemente se perdieron, como el conde Hugo de Baudemont. Comenzó su regreso en 1249, pero no llegó a su casa hasta 14 años más tarde. Aquí vemos a su fiel esposa abrazada a su exhausto marido, flaco y macilento después de su larga prueba. Murió poco después de su regreso al hogar. Las cruzadas no se limitaron a las tierras de Levante. En el noreste de Europa, los estados cristianos que hoy configuran Alemania, Polonia y Hungría conquistaron y convirtieron a sus vecinos paganos más orientales. Este movimiento fue impulsado por los caballeros teutones que se habían hecho con el control de las tierras de la costa sur del mar Báltico. El gran cineasta ruso Sergei Eisenstein inmortalizó a los cruzados en su film clásico Alexander Nevsky, realizado en 1939. Esta secuencia nos muestra a los caballeros atacando a las tropas rusas antes de la batalla cumbre del film, sobre la superficie helada del lago Peipus en 1242, donde sus pretensiones de nuevas tierras fueron neutralizadas. Al igual que los caballeros templarios y hospitalarios, los teutones observaban un estricto celibato, así como una rigurosa disciplina, pero se granjearon una reputación de despiadados. Creyeron que alcanzarían la salvación por su propio sacrificio y por llevar a otros a Cristo, incluso por la fuerza si era necesario. Difundir la palabra de Dios a punta de espada no era tan incoherente como pudiera parecernos hoy en día, ya que la caballería era al mismo tiempo que una forma de vida parte integrante de la estructura institucional de todos los reinos occidentales. Muy diferente cruzada fue la que emprendió el italiano Francisco de Asís, que predicó y vivió en el primer cuarto del siglo XIII.
Su paciente mensaje de paz y de compasión para toda forma de vida fue un extraordinario contraste en relación con los métodos agresivos empleados por los cruzados. Gran cantidad de castillos de piedra se construyeron en toda Europa occidental. La torre del homenaje de 18 lados del castillo de Orford, en Suffolk, fue construida en la década de 1170. A pocos kilómetros en el interior, el señor feudal construyó este castillo en Framlingham, tanto para defenderse de sus vecinos como para proteger Inglaterra de los ataques procedentes del mar. Más al norte, el castillo de Bamburgh, en Northumberland, se yergue majestuosamente por encima del Mar del Norte, en la antigua capital de los reyes de Northumbria. Al principio los castillos se construían como defensa, pero con mayor frecuencia se convirtieron en residencias familiares o centros administrativos, o ambas cosas. Los caballeros y los varones no siempre eran vasallos que reforzaban ciegamente la autoridad de su rey a expensas de sus propios privilegios tradicionales. De vez en cuando las tentativas reales de centralización provocaron guerras civiles que forzaron a los monarcas a hacer promesas, incluso a dar unas garantías formales, como la Carta Magna de Inglaterra en 1215, de que respetarían en el futuro los derechos de sus súbditos principales. Las victorias constitucionales de los varones indujeron a los reyes en el siglo XIII a crear las asambleas de los súbditos que no eran nobles como fuerza de equilibrio. Pero en los parlamentos, como fueron llamados en Inglaterra y Escocia, el diferente estatus de los dos grupos era reconocido claramente. Los nobles convocados individualmente formaban una cámara, los caballeros elegidos, junto con los representantes de las ciudades, otra. Este fue el comienzo del sistema parlamentario bicameral que pronto se difundiría más allá de Europa. Todos estos desarrollos fueron acompañados de documentos escritos, de los que realmente dependían. Uno de los más famosos fue el registro de títulos de propiedad en Inglaterra, conocido como Domesday Book, registro del Gran Catastro, recopilado en 1086. A estos le siguieron rápidamente otros documentos, administrados por seglares ilustrados, muchos de los cuales habían asistido a las más altas instituciones de enseñanza, las universidades, que empezaron a surgir en el siglo XIII en varias partes de Europa, como París, Oxford y Bolonia. A finales del siglo XIII, por lo tanto, Europa occidental había desarrollado una cultura única, una economía colonialista y una forma muy característica de organización del Estado. Fue el resultado de una fusión entre Oriente y Occidente, de influencias griegas, latinas y árabes. Pero hubo un elemento puramente europeo, el poder y la influencia de la Iglesia. Y fue en grandes catedrales, como esta de Lincoln, donde la cultura de la Europa medieval halló su expresión más sublime. Estos desarrollos, de momento, quedaron confinados a Europa. Los estados cruzados se desmoronaron en su mayor parte en un siglo. Los intentos de trasplantar el sistema occidental a las tierras del Báltico y a las llanuras de Europa Oriental y de Hungría fue un proceso lento y doloroso. Antes de que pasara mucho tiempo, estos logros fueron aplastados por un nuevo y terrible ataque procedente de Asia Central, la embestida de los mogoles, que casi lograría barrer a toda la Europa cristiana.